Pues bueno, a mí me toca cerrar este grandísimo evento con una charla sobre el estado del arte del BIM a nivel mundial. Como vamos un poco de tarde y sé lo que esto supone a nivel de organización, sí que me gustaría de alguna manera intentar centrar el tiro de la forma más, digamos así, más atractiva posible, para que podamos tener, esto es lo único que nos separa de la cerveza que hemos de compartir después de esta presentación, ¿no? Pues bien, habiendo agradecido también al Colegio de Ingenieros de Venezuela, a ti, ingeniero Leonardo Mata, a todas las magníficas presentaciones que han habido, porque realmente yo me he ido guardando algunas imágenes, algunos pantallazos y llevo como unas 200 slides guardadas, o sea que me ha interesado muchísimo todos los contenidos que han habido. Pues vamos a ver ahora de qué manera se está implantando el BIM en el mundo, ¿no? Yo he hecho, igual que Jesús Perucho cuando ha mostrado esta fórmula del ROI, del Return of Investment de una implementación BIM, pues yo también me he inventado una pequeña, muchísimo más sencilla fórmula para ver que el BIM multiplicado por la implantación, dividido por el mundo, tendría que suponer un nuevo sector de la arquitectura, de la ingeniería y de la construcción, ¿no? Esto significa que, de alguna manera, vamos a retomar algo que Patrick McLeamy, que aquellos que no lo conozcan, os diría que sería uno de los referentes a seguir, incluso a mirar sus vídeos en YouTube. Hay una colección de 5 vídeos magníficos, grabados hace unos 10 años más o menos, en los que de una manera muy, muy interesante disecciona lo que es el BIM. En una presentación en el European BIM Summit en el 2018 nos explicó esta otra fórmula para decir, ¿no? Si hacemos una gráfica que divide los beneficios por el tiempo, le he intentado adaptar a los bolívares, que es vuestra moneda. En la parte de diseño, si nosotros invertimos un bolívar en la parte del proyecto, del diseño, se va a transformar en lo que él ya no le llama construcción, sino le llama proceso de ensamblaje, en 20 bolívares. Y estos 20 bolívares, a su vez, durante la operación operación, entiéndase, como la vida de un edificio o de una infraestructura justo después de haberse construido hasta que deja de ser utilizado, se transforman estos 20 bolívares en 70 bolívares. O sea, la importancia... Aquí se ve la grandísima importancia que tiene el BIM pensado como un elemento generador de que cada una de las partes que nosotros vayamos a diseñar se transforma en 70 veces el valor de lo que nosotros habíamos previsto, ¿no? Esto significa que este BIM, que es el Building Information Modeling, se transforma en un Building Assembly Manufacturing y es algo que Patrick McLeamy ya lo tiene en mente, de cómo el BIM se ha de convertir en el agente de cambio de la construcción, ¿no? Y pensando ya en la construcción industrializada como tal, ¿no? Y este BIM BAM se transforma en algo que Patrick McLeamy le llama BOOM, que sería el Building Operation and Optimization Management. Y por lo tanto, este Modeling Manufacturing Management ha cambiado ya la faz de lo que tendría que ser nuestro sector, ¿no? Pero este sector que nosotros le llamamos AEC, que sería Arquitectura, Ingeniería, Construcción, hemos ido avanzando y ya le llamamos el sector AECO, que sería añadiendo esta O de operación y de mantenimiento a este sector. Pero me gustaría, y esto en los últimos años cada vez lo hemos ido viendo como algo más y más importante, que necesitaríamos integrar la F del fabricante.
todos los materiales, en realidad, lo único que está industrializado en la construcción son todos los materiales, todos los sistemas, todos los procesos constructivos, todos los productos que utilizamos, pero lo que no está industrializado es el mismo proceso constructivo, ¿no? Y a esto yo le añadiría una P de promotor, para no olvidarnos que el sector, si realmente lo concebimos como algo colaborativo, pudiéramos incluir la P del promotor y la multiplico por 3, porque sería el promotor tanto público como privado. Entendiendo que el BIM, la implantación y esta extensión geográfica en el mundo cambiaría este nuevo sector AEC, pues teniendo claro este proceso, digamos así, del BIM, pudiéndonos extender ahora, porque ayer hubo un debate en las 10 dimensiones del BIM, en los usos, etcétera, que podríamos profundizar muchísimo, pero ahora vamos por la otra variable que sería la del mundo, ¿no? Un mundo en el que veis que he escogido esta imagen que la encuentro magnífica porque es el mundo al revés, pero no es el mundo al revés, en realidad es si nosotros, yo como español, catalán, barcelonés, fijaos que nosotros nos encontramos, si estábamos antes en una posición central en el mapa mundi, ahora me cuesta encontrar España porque España se encuentra en este lado, ¿no? En este punto de aquí, en el extremo inferior, en realidad en nuestras antípodas, porque hemos hecho que Australia ocupe el centro del planeta. Pero es el mismo planeta, lo único que es una forma distinta de mirar. Y por esto es muy importante que cuando el ingeniero Leonardo Mata me ha dicho, bueno, Ignasi, la implantación del BIM en el mundo, a mí lo que me gustaría, viendo la imagen que veis en el lado inferior izquierdo, que es la imagen que tenemos habitual del mundo, pues se convirtiera en un mundo así rechoncho de planificación e implementación BIM dentro de cada uno de los países, ¿no? Aquí veis que España tiene un papel predominante aquí en el centro, ¿no? Con la lectura normal, pero la lástima es que este mapa no es el de la implementación BIM, este mapa es el de los afectados por los casos de COVID-19, en el que España se empeña en ser uno de los campeones mundiales y donde, bueno, también vemos que México, la zona latinoamericana, China, etcétera, pues tienen un papel muy predominante, casi tan predominante como en el mundo del BIM. Pero bueno, el cometido que me ha pedido a Leonardo es muy difícil porque en estos momentos tenemos 210 países distintos. Cada uno de ellos pasa algo referente con el BIM. Lo estamos analizando porque estamos creando un nuevo informe del EU BIM Observatory que vamos a presentar en el próximo European BIM Summit, ¿no? Pero también es difícil hacerlo por regiones, o sea, estos 210 países, si los quisiéramos referenciar de una forma como a mayor escala, pues vemos que, claro, cada continente se nos divide entre 3, 4, 5 zonas a su vez y, por lo tanto, también se nos hace difícil esta generalización de la implantación BIM así en una macroescala, ¿no? Si me atrevo a explicaros lo que os voy a enseñar ahora a continuación, es un poco por la experiencia que hemos tenido, ¿no? Desde BIM Academy tenemos la suerte de dirigir una serie de eventos y de estudios y de publicaciones que nos dan cierta mirada internacional, holística de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Aquí podríamos ir hablando de lo que es el EU BIM Task Group, o el BIM Forum, o el OGC, o GeoBIM en Ámsterdam, o tenemos la suerte de haber sido los fundadores de la India BIM Association, donde tenemos allí una oficina con ahora 40.000 miembros. Y dentro de India aún no se ha generado ninguna normativa de implantación BIM, ¿no? También hemos hecho el proceso de crear el BIM Roadmap para Macedonia del Norte. Hemos participado en el de España, participamos en el EduBIM de Francia, visitamos cada año el Future Build de Londres, acabamos de crear ahora el Offsite Construction Hub en España también, ¿no? Pues bueno, con esta
con este background nos atrevemos a explicar lo que os vamos a enseñar ahora, ¿no? La primera cosa es cómo empezó la implantación en nuestro entorno. En el año 2013 fuimos afortunados por tener como socios al Colegio de Arquitectos Técnicos Aparejadores e Ingenieros de Edificación de Barcelona, que vieron con buenos ojos el poder lanzar una cumbre europea sobre el BIM en Barcelona. Y para ello estuvimos pensando de qué manera podríamos ya intentar generar un movimiento en nuestra pequeña comunidad que se llama Cataluña, donde con unos 6 millones de habitantes en aquel momento, ahora somos 7,5, y donde la idea era cómo podríamos introducir el BIM dentro de nuestro mismo territorio, ¿no? Generamos un manifiesto BIM con un calendario de trabajo y donde pedimos a 5 instituciones distintas, de 5 niveles distintos para ver si podrían comprometerse con el BIM, ¿no? Y obtuvimos el visto bueno del Ayuntamiento de la Ciudad de Barcelona, de la Agencia de la Vivienda en Cataluña, del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña y de Infraestructuras.cat, que es de la Generalitat de Cataluña, que sería el Gobierno de Cataluña, y es el brazo ejecutor de todas las obras de edificación de vivienda pública y equipamientos públicos y también de infraestructuras. Pero además generamos un calendario de trabajo y este calendario de trabajo, ahora haciendo memoria y gracias a esta invitación para charlar hoy, este calendario le pedí a 2 personas que ahora todo el mundo las conoce, pero que en su momento eran unos investigadores muy punteros, pero muy difíciles de llegar a ellos, ¿no? Eran Bilal Sukar, desde Australia, y Mohammad Qassem, desde la Universidad, en aquel momento de Reading, en el Reino Unido. Nos dieron el beneplácito de esto y veremos la importancia de estas 2 opiniones porque después los volveremos a encontrar, ¿no? También hemos podido ir generando, ayer tuvimos la presentación de Fran Bermejo del Instituto Tecnológico de la Construcción en Cataluña, el ITEC, y somos uno de los consultores de la comisión Construimos el Futuro y donde generamos también el roadmap de BIM de Cataluña, ¿no? Y llegamos a generar con unas 46, me parece, instituciones distintas, un roadmap que agrupaba 88 pasos con 7 líneas estratégicas distintas. Este es un modelo muy parecido al de Canadá, que os lo recomiendo que os lo miréis. Todos si queréis o tenéis interés para estos temas de implantación, ¿no? Y finalmente, hace un año se publicó este libro donde participamos, se llama el Libro Blanco sobre la definición estratégica de la implementación del BIM dentro de la Generalitat de Cataluña. Hemos hecho lo mismo también en el Gobierno de Macedonia del Norte, hemos hecho lo mismo, estamos trabajando ahora, aún no lo hemos hecho, pero con una agrupación en India y otra en Brasil y esperamos poder ayudar en Venezuela, ¿no? Por lo tanto, ya hemos visto esta parte del BIM y estas dimensiones del BIM que no os las he explicado por falta de tiempo, pero para nosotros son 10 dimensiones las del BIM, la de implantación, la de flujos de trabajo, la tercera dimensión, que sería el 3D, el 4D, que sería la planificación temporal, 5D, que sería la planificación presupuestaria, que sería lo que llamamos aquí la pasta, el dinero. La sexta dimensión, ayer había una discusión sobre papers académicos avalando esto. Nosotros, la sexta dimensión es la sostenibilidad, la séptima dimensión sería la FMAM, el Facility Management y Asset Management. La octava dimensión, que a mí me sabe fatal que sea la octava, porque en los países nórdicos es la primera, es la de seguridad y salud y la vida de las personas en las obras. Nosotros cada año tenemos un buen ranking de siniestros y mortalidad en nuestras obras, algo que deberíamos superar.
La novena dimensión sería el Lean Construction y la 10ª dimensión, que sería el objetivo del BIM, sería la construcción industrializada. Quizá aquí deberíamos ya añadir una 11ª dimensión, que sería el Digital Twin. Y os explicaré por qué. Porque esta implantación en el mundo de la construcción y la construcción industrializada ya sí que es nuestro objetivo, pero existe ahora, en estos 2 últimos años, diría yo, existe ya un entendimiento común de que nuestro objetivo final debería ser lograr el Digital Twin de nuestro territorio, de nuestras ciudades, de nuestras calles, de nuestros edificios, para poder realmente hacer una gestión perfecta. Pues bien, vamos a la parte de implantación. Las formas de implantar el BIM en el mundo. Vamos a hacer un pequeño repaso desde el sector público, ¿no? Y hemos de empezar, yo diría, por este personaje. Él es Francis Maude, él era el ministro de la Oficina de Gabinete del Reino Unido, y en el 2011, a través de un estudio que encargó, que se llamaba Construction 2025, y esta fotografía de 2013, diciendo de que el gobierno iba a implantar una estrategia de 4 años para que, si veis aquí al final, el Reino Unido sea uno de los líderes mundiales en BIM, ¿no? Y así es, porque el 4 de abril de 2016 se constituyó como país BIM. Pero hay otras maneras también de ver el mismo problema. Por ejemplo, el caso francés, en el que el caso francés, un año más tarde, en el 2017, también se convierte en país BIM porque ya tiene un mandato BIM. Pero su aportación, igual que ahora en el Reino Unido es el Center for Digital Build Britain, ¿no? Esta idea de crear un modelo digital del país, ya en Francia, al año siguiente de este anuncio desde el Reino Unido, ya pensó en de qué manera se podría hacer un 3D de todo el territorio francés, y la importancia de convertir esta idea en un proyecto nacional que se llamaba MIND, y que ya hablaba de las infraestructuras. Y es algo que, por ejemplo, Alexander Dobrin, en el momento en que se hizo esta fotografía, en el 2015, como ministro de Transportes y de Infraestructuras Digitales, anuncia que en el 2020 Alemania será BIM, con un cambio estratégico total, porque ya no es como con un mandato, que aún no lo tiene Alemania, sino con unas aportaciones de dinero para crear unos proyectos piloto, y a partir de estos proyectos piloto crear unas lecciones aprendidas para ya extenderlo en toda la sociedad, ¿no? Me gustaría volver en un momento a Francia. Este es Manuel Valls anunciando de que Francia va a ser BIM y va a incorporar toda la digitalización en toda su estructura jurídica y administrativa, y además se hace acompañar por 2 ministras, pero presentando todo un documento magnífico. Los documentos de los que os voy a ir hablando hoy, si alguien tiene interés, me los puede pedir a mí directamente o a Leonardo y os los facilitaremos. Pero me quedo con este verbo, dinamitar. Este es el verbo que utiliza este documento francés, en el que dice que el desarrollo de los nuevos usos digitales va a dinamitar, no olvidemos el verbo, el funcionamiento tradicional de la administración, y lo va a constreñir a impulsar una dinámica de cambio. Y esto es lo que, siguiendo un poco el hilo de lo que ha dicho Rodrigo Pérez antes sobre legislación, y Jesús Perucho antes también sobre los beneficios de la implantación, esta dinámica de cambio es fundamental, ¿no? Pero también os traeré una pequeña manera de hacer esta implantación de BIM, ¿no? Donde un pequeño grupo de 3 compañeros de 8 centros directivos de una consejería de la Junta de Andalucía, durante un año, cada semana, se reúnen, aprenden por sí mismos qué es el BIM, invitando a distintos
profesionales para que les vayan ilustrando sobre esto y llegan a crear un canal que se llama Motor BIM en YouTube, que es súper recomendable porque con microlearnings de 2 minutos, 4 minutos, 5 minutos, van analizando cada una de las temáticas que les va a afectar en su trabajo diario como funcionarios públicos, ¿no? Pero bueno, también la implantación puede llegar a hacer cosas de un grano más fino, ¿no? Voy a enseñaros muchas, pero las más cercanas, ¿no? La guía BIM del sistema portuario en España. O sea, una guía BIM de cada uno de los puertos. El Observatorio de Licitaciones. Ayer David Barco también explicó la importancia de poder medir una implantación BIM en un país, sí, contabilizando cuántas licitaciones públicas hacen de sus proyectos, ¿no? O también os remito a este excelente documento que es un manual para la introducción del BIM dentro del sector público europeo, dentro de las administraciones públicas de los Estados miembros en Europa, ¿no? Y ahora os enseño un pequeño documento que se hizo una implantación para el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat para que veáis también cómo hacemos una implantación para un municipio de 40.000 personas. Es un documento, ahora no lo vamos a repasar, pero sí que, y aquí entenderéis, esto está redactado en catalán, pero podéis entender aquí dos mensajes. Plan director de equipamientos, o sea que toda esta implantación se hace para conocer perfectamente qué es lo que tiene el ayuntamiento, la municipalidad gestionando dentro de sus manos. Y vemos un segundo concepto que es el de un proceso abierto a la ciudadanía. O sea, la idea de tener una administración pública abierta a la ciudadanía, creando unos ejes estratégicos como el desarrollo económico, social, ciudadano, ir al gobierno digital y entender, y por eso os he marcado este último paquete, el BIM como una puerta de llegada al territorio inteligente. Se habla al mismo momento de una implantación BIM de movilidad, gestión de residuos, gestión de infraestructuras, ciclo del agua, eficiencia energética y vemos cómo cada trimestre fuimos trabajando cada una de estas distintas partes para poder llegar a esta oficina 2020, que sería como ya entender que el BIM ha servido para crear una Smart City y poder utilizar, como podéis ver aquí, la información de campos electromagnéticos, radargramas, veis aquí el CAD 2D que aún se utiliza cartográficamente con el 3D, intentando maclar el BIM y los sistemas de información geográficos o ir a una cosa más avanzada con el GeoJSON para llegar a poder, cada vez que se realiza una pequeña obra de mantenimiento, ir completando esta información de todas las infraestructuras que por arriba, por el medio o por debajo de la ciudad se encuentran, ¿no? Pero vamos a ver, esto es en el sector público, pero ¿cómo se implanta en distintos países el BIM en el sector privado? Lo he restringido un poquito a mi entorno, pero lo podríamos extender a los países nórdicos, anglosajones, asiáticos, pero no da tiempo me quedan 5 minutos, voy a intentar a ver si puedo terminar. Pero puedes tomarte un poco más, Ignacio. Bueno, no quiero tampoco retrasar el evento, pero bueno, fijaos, la idea de que el promotor privado, ya no el público, ya decide por sí mismo introducir el BIM. Esta es la mayor demostración absoluta de que empieza a obtener beneficios teniendo, y como no podría ser de otra manera, obtiene beneficios al tener un control y una capacidad de coordinación absoluta, ¿no? Neynor Homes, que es una de las 3 mayores promotoras inmobiliarias de vivienda en España, como veis aquí, en el año 2017 introduce la tecnología BIM y desde hace 2 años cualquier profesional que quiera trabajar con Neynor Homes, si no utiliza BIM, nunca podrá trabajar con Neynor Homes. Esto es muy interesante porque ya vemos cómo va cambiando esta percepción de lo que es el BIM, ¿no?
Si saltamos el charco, en Estados Unidos siempre ha llamado muchísimo la atención el caso de WeWork, este gran conglomerado de coworkings en todo el mundo. Nuestra oficina en Bangalore, en India, está en uno de los WeWorks, en un edificio que hay 2.000 personas, todos ellos trabajadores y que comparten espacios. Y el punto que ha sido diferencial con todos los otros coworkings, léanse como grandes vendors de este tipo, como serían Regus, por ejemplo, ¿no? Pues fue la utilización desde el principio del BIM. Y ellos mismos lo explican, de qué manera nosotros, dentro de los espacios que tenemos, de qué manera los hemos de dividir, distribuir, de qué manera podemos trabajar cada uno de los cambios que tenemos de cada uno de los profesionales que vienen a trabajar dentro nuestro, para ver si esta programación de la distribución en planta de nuestro espacio, estos distintos espacios de trabajo, cómo los podemos optimizar, ¿no? A esto además lo vincularon con un pequeño Big Data, un pequeño Machine Learning y un pequeño IL, ¿no? de Intelligence Location, para poder hacer la optimización absoluta de cada uno de los espacios, ¿no? Según la tradición, los usos de cada uno de nosotros, ¿no? Todo esto se transformaba en elementos tridimensionales en BIM y que han ido evolucionando, ¿no? Y por último os presento una noticia que es de ayer y por eso os la presento. No sé si conocéis Katerra con K. Katerra es una de las mayores constructoras estadounidenses, lleva 100.000 viviendas construidas desde el año 2015. Pensad que nosotros el año pasado en España se entregaron 50.000 viviendas. O sea, es una empresa que podría haber construido toda España durante 2 años. Estamos hablando de obra nueva. Y no sé si conocéis Privalia, pero era uno de los vendedores de moda y productos de moda vía internet más famosos en el ámbito latinoamericano, y que una empresa francesa la compró por 419 millones de euros. Imaginad, estaba ubicada aquí en Barcelona, y los 3 socios después de unos años han estado pensando en traer este modelo Katerra, que ahora se llamará 011H, en España, para construir obra nueva con madera, con CLT, y utilizando como base los sistemas y las metodologías BIM. Por lo tanto, es increíble cómo va avanzando el BIM en esta implantación o implementación, ¿no? Por lo tanto, ¿qué significa tener implantado el BIM? Pues si me pidierais a mí un resumen, pues lo he intentado hacer para la sesión de hoy, ¿no? Primero de todo, top down is the best. O sea, hemos de intentar que todos los dirigentes, sean públicos o privados en sus ámbitos, pudieran acometer podríamos llegar a realizar esta fotografía que hemos visto con Francis Maude de la Oficina de Gabinete del Reino Unido, ¿no? Cuando alguien decide que esto se ha de hacer de esta manera y lo pone en marcha, pues bueno, es la manera más fácil y más rápida para hacerlo. Por lo tanto, es muy difícil. Os he de decir, en España nosotros necesitamos 4 años para tener esta fotografía del ministro de Fomento y del consejero de Territorio y Sostenibilidad aquí en Cataluña. O sea, aún habiéndose comprometido, fijaos, hemos necesitado 4 años para que salga la palabra BIM de su boca, y si esto lo podemos hacer lo antes posible, mucho mejor, ¿no? Pero fijaos, para mí implantar BIM bien en un país, si yo tuviera un país pues diría, pues mira, la experiencia de Irlanda para llevar a los niños de párvulos a las obras en construcción,
para hacerles entender que la construcción es una profesión de futuro. Pues estamos perdiendo vocación en el trabajo como arquitecto, ingeniero y constructor. Esto por lo menos en Europa, no sé si ocurre igual en Latinoamérica. De esto nos podríamos extender, pero bueno, por lo menos espero que quede bien el concepto, que quede claro. En Inglaterra escogería la introducción de Minecraft, el videojuego, que están haciendo en enseñanza secundaria. O sea, vamos a llevar a los niños en párvulos, o sea, hay unas fotografías magníficas, niños que van cogidos a una cuerda, como los niños pequeños, 4, 5, 6 años, pero ya con un casco y con un chaleco entrando en una obra para ver lo magnífico y lo bonito que es crear una escuela donde ellos se van a formar en el futuro, ¿no? Después, Inglaterra hace lo mismo con Minecraft, donde en la enseñanza secundaria se hace que todos los niños aprendan a utilizar Minecraft. Por ejemplo, en Noruega hay una experiencia similar en la que el ejercicio es que cada uno diseñe con Minecraft su propia casa y la coloque dentro del territorio nacional que se ha levantado tridimensionalmente en Minecraft para que la casa de Osvend la coloque en el sitio preciso donde sea. O sea, ya están uniendo la percepción de la tridimensionalidad, el diseño como modelo digital y la unión de este modelo digital en un sistema de información geográfico. Diría de España, pues experiencias donde hemos estado ayudando. Por ejemplo, el Instituto de Formación Profesional Geneto en Canarias o en Provenzana en Hospitalet, junto con Pep Coy, que he visto que se ha ido uniendo a algunas de estas sesiones hoy y que ha participado en distintos Hablemos BIM, pues de qué manera podemos hacer que los próximos obreros de la construcción sean paletas BIM, instaladores BIM, yeseros BIM o carpinteros BIM. Aprovecharía la experiencia en Liechtenstein y en Luxemburgo de introducir el BIM en los programas universitarios, pero ya en la raíz. Cogería la experiencia de Francia para establecer el EduBIM, donde se unen todos los centros de formación relacionados con el sector AECO para decirles que el BIM se ha de introducir en sus sílabos. Cogería del Reino Unido este mandato por ley con 4 ejes clarísimos que son, señores, en el 2025 la construcción en el Reino Unido ha de entregar un edificio por la mitad de precio, en la mitad de tiempo, generando la mitad de emisiones y además ayudando a multiplicar o llegar hasta un 30% de exportaciones. Vamos a convertir el producto construido en algo exportable. De allí el tema de la construcción industrializada. De Escocia, las ayudas para empresas para el soft landing. Estados Unidos, priorizar el Integrated Project Delivery. En el último European BIM Summit aprendimos en Singapur que ya no es el Integrated Project Delivery, lo que quieren es el Integrated Design Delivery, donde ya todos los agentes que van a participar en la construcción de algo ya participan desde el principio. De los Países Bajos, la experiencia de cómo han tridimensionalizado el agua. Todos los canales de agua de Ámsterdam, todo el agua de los Países Bajos está bimetizada. Dinamarca, cómo hacen unos ratings para instaladores y para profesionales. Ignasi Pérez Arnal, ¿le ha hecho bien ese modelo digital? Sí, igual que en Facebook o en YouTube o estos rankings de decir tengo 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas y de una forma transparente, democrática, abierta, pública, se nos evalúa, ¿no? De China está imponente trabajo para generar software propios. Estados Unidos, esta alegría financiera que tienen por financiar nuevas startups BIM. Es increíble lo que se está generando en Estados Unidos y unos cambios que vamos a ver en los próximos años que van a ser increíbles. En Suecia, cómo crear una plataforma para todos los productos BIM como BIM Object. En Alemania, la importancia del 5D, la planificación. En Brasil, cómo redactar un BIM Roadmap a 6 años. Y esto, ¿qué os recomendaría introducir? Pues unos KPIs. No los voy a leer todos porque no nos da tiempo, pero
me quedo con el primero y el segundo. El primero es siniestralidad en la obra igual a 0. Yo voto por que el BIM introducido en todos los ámbitos nos llegue a solucionar el problema de la siniestralidad en la construcción. Mi deseo sería tener 0 muertos y 0 accidentes en ninguna obra de construcción en ningún país del mundo. Y el segundo ha sido el objetivo que se ha marcado Macedonia del Norte en un programa europeo que se llama Trainee, que ha pedido el BIM y la implantación del BIM, y se está haciendo unas formaciones del BIM para la implantación del BIM con el objetivo de reducir la factura energética del país. No la digitalización del país, no tener las... No, reducir la factura energética del país. Es demasiado alta para ellos, es un país pequeño, han de convertirse en un país eficiente y es para esto, para lo que ha de servir el BIM, ¿no? Cada año nosotros en el European BIM Summit, esto lo iré pasando rápido, nosotros tenemos una información que generamos un documento sobre la implantación del BIM en distintos países. Y aquí veis, pues bueno, una pequeña aportación. El último del año pasado fueron 11 países, los 5 nórdicos más 6 europeos, y hacemos unos estudios de la implantación de esta manera, ¿no? Este año, como el European BIM Summit se va a celebrar en el mes de abril, me gustaría introducir también toda la experiencia latinoamericana y, por lo tanto, vamos a necesitar un referente en cada uno de vuestros países. Por lo tanto, todos aquellos que nos estéis oyendo ahora, si alguien está interesado en estar en la lista como estos participantes del EU BIM Observatory para introducir también toda la experiencia en otros países del mundo, por favor, decídnoslo, porque vamos a actualizar el mapa que hizo el doctor Alan Hoare del CITA en Irlanda y que fue la última actualización en el año 2018, que es este, ¿no? En el que, como podéis ver, aún faltan muchísimas flechas en todo el ámbito latinoamericano y que me gustaría muchísimo poder complementar. Y para ir terminando, me he extendido mucho, Leonardo. Si me dejas 5 minutos más, prometo ya terminar la presentación. Oh, tranquilo, Ignacio, tú eres el de la finalización, tranquilo. Vale, perfecto. Pues hay un nombre que os recomendaría a todos aquellos que estéis interesados en qué significa implantar BIM, ¿no? Y es el del doctor Arto Kiviniemi. Ahora es ya el profesor honorario de la Universidad de Liverpool. Y a esta persona, el gobierno finlandés, con 5,5 millones de habitantes, en el año 92 le dio 42 millones de euros para que cambiara el sector de la construcción en 5 años, desde el 92 hasta el 97, y aplicara estos recursos a distintos proyectos para cambiar Finlandia. Finlandia para nosotros es un ejemplo excepcional. Veis aquí la importancia de la parte que él llama de la expansión geográfica, la parte de la adopción del BIM dentro de los negocios y la mejora de la interoperabilidad como los 3 ejes más importantes de la adopción del BIM, ¿no? Una cosa es implantar el BIM, la otra cosa es adoptar el BIM, ¿no? Y podemos ver este roadmap, magnífico roadmap de Finlandia, en el que se ve cómo desde el 2018, en la última etapa en la que ya dicen, pues vale, toda la administración pública, o sea, ellos ya lo estaban utilizando. De hecho, no tenían necesidad de hacerlo obligatorio, porque ellos ya tienen obreros de la construcción, BIM, y ellos están utilizando métodos de contratación Alliance. Nosotros no estamos, ni sabemos lo que significa un Integrated Project Delivery y ellos ya están en una fase muchísimo más avanzada que la nuestra, ¿no? Pues bien,
No podemos dejar de hablar de, como os he comentado antes, de Mohamed Qassam y Bilal Sukkar, donde ellos han establecido una manera de entender cómo ha de ser la macroadopción del BIM. Y un estudio de 21 países en su momento, también en el 2017, en el que van midiendo, como veis aquí, tecnologías de modelización, procesos de modelización, policies normativas de modelización, temas de colaboración, temas de integración, y que llegan a crear unos rankings muy, muy interesantes de cuáles son los verdaderos drivers of change, de los verdaderos vectores de cambio, ¿no? Y uno es este, fijaos, el top-down en 21 países, los pocos países que han adoptado esto: Hong Kong, la Unión de Países Árabes y el Reino Unido. Y 3 de los grandes países. Aquí Singapur también estaría aquí dentro, aunque no está referenciado. Y no sé, Chile, tengo la fotografía de la presidenta Bachelet anunciando el BIM. Estamos esperando la de Brasil. Dentro de poco vamos a anunciar la de India. O sea que vamos a intentar llegar a crear esta transformación, ¿no? Y 2 documentos interesantes, pues el del European Construction Sector Observatory, en el que me sabe mal decíroslo porque aquí la mayoría sois latinoamericanos y a lo que tenemos acceso son estos estudios a nivel europeo. Tenemos algunos a nivel mundial, como el publicado en febrero de 2018 por el World Economic Forum, con este título que es súper interesante, que es el de cómo acelerar la adopción del Building Information Modeling, ¿no? Y ahora ya, para terminar, he hecho una breve reseña de 21 países, y voy a intentar ser así breve, para obtener aquellos conceptos más interesantes, ¿no? Del Reino Unido, ¿qué destacaríamos? Ha sido el más radical. Es el país BIM, el primer país BIM desde el 4 de abril del 2016. Aunque Finlandia fue el primero desde el punto de vista de no lo ha hecho obligatorio, pero ya lo ha adoptado. ¿Y por qué? Porque quería que el dinero del contribuyente fuera gestionado de la mejor forma posible. Esto es un ámbito totalmente distinto. Como sabéis, en España hemos sufrido y estamos sufriendo casos de corrupción continuos. En este momento ya la más alta institución del país, que es la monarquía, pues ya no vive ni en el país. Y es la diferencia de entender para qué ha de servir el dinero que los contribuyentes dan a un Estado. Y Finlandia cree que se ha de gestionar de la mejor forma posible, por lo tanto necesita los mejores procedimientos, la mejor garantía para que esto sea invertido de la mejor forma, ¿no? Singapur, como ya os he dicho, el IDD es lo que llevará a la construcción industrializada, y lo hacen porque la construcción digitalizada va a formar parte de lo que quieren trabajar, que ya no es la Smart City de Singapur como isla, sino es un Smart Country, ¿no? Poder digitalizar todo. En Estados Unidos, a destacar, el BIM empezó por el US Army. El primer promotor, ¿no? Bueno, el owner mayor, el propietario mayor de Estados Unidos es el propio ejército norteamericano. Y claro, un ejército necesita conocer al dedo exactamente todas las infraestructuras y edificaciones que tiene. ¿Y qué fue lo mejor para utilizar? Pues en el 2001 ya empezaron a utilizar el BIM. Después la utilizó la GSA y después la AIA como colegio o asociación de arquitectos de Estados Unidos vio el BIM como una herramienta de reposicionamiento de la misma profesión, ¿no? En Francia, mandato BIM en 2017, junto con un plan de licitar 500.000 viviendas en BIM, junto con un plan de digitalizar todo el territorio, y algo que apareció el mes pasado de noviembre, en el que ya es el sumum, que es que el 50% de la construcción pública de Francia tiene que tener
BIM, tiene que utilizar madera. O sea que el 50% de la construcción de cualquier edificio tendrá que ser en madera. Y esto va relacionado con los temas de sostenibilidad, que podría ser herramienta de debate también para otras cosas, ¿no? Alemania es planen and bauen, o sea, es planificar hasta la extenuación. Dinamarca fue el primero en hacerlo obligatorio en 2007. Y ahora es interesante ver cómo lo utilizó para las municipalidades, para la prefabricación, etc., ¿no? Holanda, pues su concepto de que BIM es Better Information Management. De España, pues es destacable que es obligatorio para los proyectos del propio Ministerio en estos momentos de transporte, movilidad y agenda urbana, y también en algunas comunidades, pocas, porque aquí, como veis, hago la referencia de 4 de ellas cuando somos 17 distintas. En Italia el BIM solamente se utiliza para lo grande, pensad que es obligatorio para los proyectos a partir de 100 millones de euros, pero si algo han tenido que es súper positivo es que han inventado el rol del Common Data Environment Manager, un rol único en todo el mundo y que yo creo que igual que todos estamos enfrascados en crear grados, posgrados, maestrados sobre BIM Management, Italia ha dado en el clavo. La función final es la de tener un Common Data Environment. China, su propio BIM, Hong Kong ya está integrado de forma pública, Japón tiene muchos protocolos, pero antes del BIM llega la robótica. Y es interesante saber por qué pasa esto. Y esto me ofrezco, Leonardo, un día, si queréis, a hablar sobre... Ellos ya no hablan de construcción, hablan de fabricación. Y, de hecho, todas las fábricas como Toyota, Mitsubishi, otras en Corea como Daewoo, etcétera, igual que tienen la Car Division, tienen la Home Division. Tienen casas Mitsubishi, casas Toyota, ¿no? Dubái, no lo olvidemos, es el primer... país que ha sido certificado con el BIM Kite Mark del BSI. La Unión de Países Árabes está trabajando fuerte, pero está más importando el BIM. India es otra cultura. Al mismo tiempo que tienen factorías BIM produciendo BIM para proyectistas, arquitectos, ingenieros de todo el mundo, en el país aún no tiene un mandato. Brasil lo acaban de aprobar y ya tiene un uso obligatorio en 3 fases. En el año 21 para todo lo que son los proyectos, año 24 las construcciones y a partir del 28 las concesiones, o sea, todo el operation and management, mantenimiento de cualquier cosa que se haya construido. En Perú, pues ya se ha publicado un decreto para la integración gradual del BIM. En Argentina, en el 2019 ya hay un plan, Chile ya hay un mandato presidencial, en Australia fueron muy primerizos, fueron muy adelantados, pero no tanto en la normativa, en Rusia está empezando con fuerza, en África, atención a una iniciativa que se llama BIM Africa Initiative que se ha puesto en marcha, uniendo cantidad de representantes de distintos países africanos. Y vamos a terminar con esto. ¿Y Venezuela? Pues Venezuela, desde mi punto de vista y con el trabajo que hemos realizado conjuntamente con Leonardo, yo os diría esto. Ya hay establecido un task group, por lo tanto ya tenemos un visto bueno en verde sobre esto. Se están iniciando políticas y normativas BIM. En la sesión anterior a la mía ya se estaba hablando de esto, o sea que ya tenemos esto en color amarillo, o sea que ya se está pensando en la necesidad de ponerlo en marcha. Se están alineando todos los agentes, es increíble el trabajo del Colegio de Ingenieros de Venezuela agrupando 300.000, 400.000 profesionales y a los que
yo creo, el compromiso sería llevar el BIM a cada uno de ellos, sin dejar ninguno atrás, intentando ser lo más insistentes posibles. Se ha desarrollar una hoja de ruta BIM, os he enseñado muchas de ellas, pero cada país, y esta es una de las ventajas ayer lo hablábamos, de que llegar tarde, o no llegar tarde, empezar tarde, no significa llegar tarde. Por lo tanto, empezar tarde quizá pueda permitir, con todo este ahínco de todos los profesionales que estamos involucrados y los que se van a sumar, poder llegar a tener una hoja de ruta BIM para terminar muy pronto. Arrancar un programa de proyectos pilotos sería fundamental y generar documentos, pues ya hemos visto la presentación del BEP, un BEP excelente, de una categoría, desde mi punto de vista, yo os diría, ya superior al del BEP de la Universidad de Pensilvania. Ellos lo crearon. Hubo el año pasado una actualización interesante, pero el BEP que se ha generado en Venezuela yo creo que ha de ser uno de los referentes ya a nivel mundial. Y lo ha de ser porque hemos de evitar estas estadísticas, hemos de evitar que la construcción vaya minusvalorando su propia productividad, y esto no puede ser, y tampoco puede ser tener estas referencias en las que la industria de la construcción es la menos digitalizada y por tanto también la menos productiva. Bien, el objetivo de hoy, y perdonadme este retraso inexcusable, pero para mí la implantación BIM es un logro cuando a este señor que le llamo Paco está bebiendo así y que se ha puesto el casco para la foto, se convierte en Patrick, donde este Paco a Patrick se transforma en un personaje que es capaz de utilizar ya no planos dibujados, impresos en papel, sino una tablet para trabajar y hacer las certificaciones con su mismo celular. Y por lo tanto, intentemos pasar de un BIM que diríamos está famélico del BIM en este sentido, a que en los próximos 3 años tengamos un mapa de este tipo en el que todos los países son rechonchos porque están llenos y repletos de implantación BIM gracias a nuestro trabajo. Por lo tanto, hemos de multiplicar la implantación del BIM en el mundo para llegar a tener este nuevo sector AECO al cual debemos añadir a los promotores también y a los fabricantes. Estas son las fuentes algunas que he utilizado, que os las facilitaremos con la presentación y pues este es el final. Ahora es el momento, estamos todos alineados, tenemos 800 profesionales en estas 2 jornadas que han participado, se ha abierto un mundo de oportunidades para la construcción 4.0 y tenemos ya nuevos modelos para desarrollar nuestros Smart Buildings, nuestras Smart Infrastructures y nuestras Smart Cities. Y lo único que debemos hacer es aprovecharlo. Y así termina mi presentación.